Cuando una mujer blanca llama a la policía para denunciar a su vecina negra, no tiene idea de que la mujer es la nueva alcaldesa de la ciudad. Aprenda cómo el sesgo choca con la realidad inesperada. Suscríbase y comparta sus opiniones en los comentarios. Melissa siempre había considerado que su vida en el enclave suburbano era perfecta. Las calles estaban bordeadas de altos robles que daban sombra a céspedes prístinos, setos prolijamente recortados y casas que brillaban bajo el cálido sol de la tarde. Su vecindario era una imagen del orden. Cada casa era un testimonio de la vida que personas como ella habían trabajado tan duro para construir. Las casas eran grandes pero no ostentosas, bien cuidadas pero no excesivamente pulidas, hablaban de una tranquila opulencia, el tipo de lugar donde nunca parecía suceder nada inesperado. De vez en cuando, la cortadora de césped zumbaba a lo lejos. El sonido de los niños jugando se podía escuchar desde el parque al final de la calle y cada entrada tenía un par de autos estacionados prolijamente para que todo estuviera en su lugar correcto, y así era como a Melissa le gustaba. Se despertaba todas las mañanas en su hogar perfecto, un lugar que había curado cuidadosamente a lo largo de los años, el aroma del café recién hecho. Llenaba el aire mientras se movía por la cocina preparando el desayuno para sus dos hijos Ben y Emily mientras su marido Mark revisaba sus notas para las reuniones de negocios del día. El ritmo de la mañana se sentía como una rutina bien ensayada, algo que no requería pensamiento ni esfuerzo, era automático sin esfuerzo, el tipo de vida que siempre había soñado Melissa. A menudo se enorgullecía de esta tranquila perfección. Sus días estaban llenos de cosas que la hacían sentir realizada: llevar a los niños a la escuela, hacer yoga por las mañanas, hacer recados, ser voluntaria en las reuniones locales de fisioterapia o asegurarse de que la casa estuviera impecable. Cuando Mark llegaba a casa mantenía su casa ordenada y organizada, creyendo que el orden no era solo una necesidad física sino un reflejo del tipo de vida que había construido. La sensación de control era reconfortante, incluso embriagadora. En su mundo no había lugar para el caos, no había lugar para nada que pudiera alterar el delicado equilibrio de normalidad que había creado. Era un mundo donde las cosas iban según lo planeado, donde nada realmente salía mal, pero debajo de esta vida aparentemente tranquila y organizada, había susurros, pequeños movimientos silenciosos que Melissa a menudo no reconocía. Era fácil ignorarlos. Después de todo, su mundo había sido diseñado para eliminar incomodidad. Ella lo había construido de esta manera, pero cuando algo empezó a perturbar su mundo, algo extraño que ya no podía ignorar empezó. Sutilmente una mañana, mientras conducía para dejar a Ben y Emily en la escuela, notó un camión de mudanzas estacionado afuera de la casa de al lado. Nunca había visto las personas que vivían allí, pero estaba segura de que habían estado viviendo en esa casa durante años. Su curiosidad se disparó, pero solo por un momento. No tuvo tiempo para especulaciones ociosas. Había demasiadas otras cosas en que pensar: la carrera escolar, la lista de compras, la clase de yoga a la que tenía que asistir, la reunión de la PTA. Todas estas cosas llenaron su mente las horas que siguieron, pero el nuevo vecino, quienquiera que fuera, permaneció en el fondo de sus pensamientos. Los días pasaron, el camión permaneció estacionado a la entrada y un flujo constante de extraños iban y venían de la casa. Era extraño, pero Melissa se dijo a sí misma que no era su preocupación. Nuevos vecinos se mudaban todo el tiempo. Después de todo, no era inusual. Y sin embargo, cuando vio la figura de una mujer parada frente a la casa, una noche alta, segura, con un aire de propósito sobre ella, algo sobre su presencia inquietó a Melissa. Nunca había conocido a esta mujer, pero algo sobre ella. Melissa se sorprendió porque había una energía en ella que se sentía extraña, como si no perteneciera aquí. Melissa no podía precisar exactamente qué, pero le molestaba. Había vivido en este vecindario toda su vida. Había conocido a cada vecino, a cada familia, a cada persona que pasaba por su casa, pero esta mujer, la extraña, era diferente. Su nombre, Melissa, más tarde supo que era Christie. Christie se había mudado a la casa de al lado y parecía traer consigo un mundo entero con el que Melissa no estaba familiarizada. No se parecía a nadie que Melissa hubiera conocido antes. Era más joven, más ruidosa, con un sentido de desafío que hacía que Melissa se sintiera incómoda. Christie no se mantuvo firme. Ella misma, como lo hacían los demás en el vecindario, organizaba fiestas, organizaba reuniones de personas que eran ruidosas y bulliciosas y parecían deleitarse con una especie de energía rebelde que era ajena a Melissa. Sonrisas y lágrimas y voces que resonaban desde su patio trasero hasta el aire quieto de la noche se sintieron como una invasión. Al principio Melissa se dijo a sí misma que estaba exagerando. A la gente se le permitía vivir como quisiera, ¿no? Pero a medida que pasaban los días, su inquietud crecía. Los invitados de Christie siempre eran diferentes del tipo de gente que Melissa estaba acostumbrada a ver en el vecindario. No se vestían como los otros vecinos. Sus conversaciones no eran sobre el cuidado del césped o la última venta de pasteles de la PTA. Discutían, eran apasionados, hablaban de política, sobre activismo, sobre cosas que parecían muy alejadas de los jardines bien cuidados y las vallas blancas de la vida de Melissa.
Cuanto más observaba Melissa, más segura estaba de que algo no estaba bien. Sus sospechas lentamente comenzaron a crecer hasta convertirse en algo más grande, más peligroso. Los amigos de Christie no eran solo un poco diferentes, eran ruidosos, confrontativos, y en su mente disruptivo hablaban de cosas que parecían radicales, incómodamente políticas. Las frases que lanzaban su charla sobre la raza, sobre la desigualdad, sobre la injusticia, enviaban una onda de incomodidad a través de Melissa. Ella no lo entendía, ella no quería entenderlo, era desordenado, estaba mal, no encajaba en su mundo cuidadosamente construido por la noche. Se quedaba despierta mirando al techo, escuchando los sonidos apagados de la puerta de al lado, tratando de convencerse de que le estaba imaginando, pero la verdad era que no era así. Sabía en el fondo que esta no era solo una nueva vecina mudándose. Christie no era solo alguien con un estilo de vida diferente, Christie era una amenaza. Melissa comenzó a observarla más de cerca. Miraba a través de las persianas mientras Christie iba y venía tratando de obtener alguna pista de lo que estaba haciendo. Había algo inquietante en su confianza, en la forma en que se comportaba, como si fuera dueña del lugar. Christie tenía una intensidad en ella que inquietaba a Melissa. No solo ocupaba el espacio, lo exigía atención. Una mañana, mientras Melissa sorbía su café junto a la ventana, vio Christie parada afuera de su casa, hablando animadamente con un grupo de personas. Se reían, gesticulando salvajemente con sus manos mientras discutían algo que parecía importante. Melissa no podía oír sus palabras, pero podía ver la energía, el fuego que irradiaban de ellos. No parecían preocuparse por sus vecinos sobre lo que cualquiera de ira y miedo. Había que hacer algo. La sensación de inquietud que se había ido acumulando durante las últimas semanas finalmente se había convertido en algo más concreto. No podía esperar más. Las acciones de Christie necesitaban ser abordadas, y fue entonces cuando el primer pensamiento se deslizó en su mente. Llamaría a la policía. Era la solución perfecta. ¿Qué no era? La policía podría resolverlo. Podrían manejar la situación. Verían a Christie como lo que era: un peligro. Una forastera que no pertenecía a este vecindario. Melissa sintió una fría certeza invadirla mientras agarraba su teléfono y marcaba. En el momento en que el teléfono se conectó, podía escuchar los latidos de su corazón tronando en sus oídos. Su voz cuando llegó era firme, pero con el más leve temblor. Describió la casa de Christie. Las extrañas reuniones. Las fuertes discusiones. La gente desconocida. Pintó una imagen de un vecindario bajo asedio. Un lugar donde se estaban rompiendo las reglas y la pieza estaba bajo amenaza. Dijo todo lo que se le ocurrió para hacer que Christie sonara como una criminal. Ya no era solo un instinto. Era una elección activa. Gracias por su llamada, señora. El oficial del otro lado dijo que enviaríamos a alguien para que lo investigara. Melissa colgó, su corazón latía con fuerza en su pecho. Lo había logrado, había tomado la decisión, ahora estaba fuera de sus manos. Sintió una oleada de alivio, pero también algo más oscuro, una sensación de que acababa de cruzar una línea de la que no habría retorno. Por primera vez, sintió que tenía el control nuevamente. El mundo a su alrededor podría volver a la normalidad, podría volver a su vida segura y predecible, se ocuparían de Christie y todo sería como estaba destinado a ser, pero en el fondo algo la asombraba. La sensación era sutil, pero estaba allí, un pequeño susurro de duda. ¿Había hecho lo correcto o simplemente había creado un problema que empeoraría todo? Era demasiado tarde para retractarse. Ahora la policía llegó al día siguiente. Melissa había esperado algún tipo de resolución inmediata, alguna acción rápida que restauraría la normalidad que ansiaba tan desesperadamente. Había imaginado que una vez que llamara todo encajaría en su lugar, las autoridades intervendrían, eliminarían cualquier peligro que acechara al lado y la vida volvería a su tranquilo ritmo predecible. No esperaba la sensación de incomodidad que ahora sentía parada en la ventana. Viendo a los oficiales entrar en el césped delantero de Christie, había dos de ellos, ambos hombres vestidos con los uniformes azul marino estándar, caminaban con el tipo de paso decidido que dejaba claro que estaban acostumbrados a estar a cargo, acostumbrados a que se reconociera su autoridad. Melissa miró desde su ventana, sus manos presionadas contra el vidrio frío, su corazón latía un poco más rápido mientras esperaba que se desarrollara la confrontación. Christie, como siempre, estaba afuera. Había estado regando su jardín cuando llegó la policía, y Melissa sintió un giro de inquietud en su estómago cuando vio a Christie mirar hacia arriba. Su rostro se iluminó de sorpresa. Christie no parecía intimidada, de hecho, si acaso parecía casi divertida. Era como si hubiera estado esperando este momento, como si ya se hubiera preparado para el tipo de interacción que habría tenido con gente como Melissa. Los dedos de Melissa apretados alrededor del marco de la ventana, no tenía forma de saberlo con seguridad. Pero algo, la forma en que Christie sonrió casi burlonamente, envió una oleada de irritación a través de ella. Había cruzado una línea, ahora no habría vuelta atrás. Y sin embargo, en ese momento, viendo a Christie parada allí con esa sonrisa cómplice, Melissa no pudo evitar la sensación de que esto no se desarrollaría de la manera que había imaginado. La policía le habló a Christie durante varios minutos, sus palabras inaudibles desde el otro lado de la calle, pero Melissa podía leer el
Lenguaje corporal. Christie no se estaba echando atrás, se mantuvo de pie casi desafiante mientras discutía con los oficiales. El pecho de Melissa se apretó mientras veía cómo se desarrollaba la escena. Había pensado que la presencia de la policía intimidaría a Christie, que la autoridad tendría un efecto inmediato, pero en cambio Christie parecía estar manejándolo con una calma inquietante. Podía ver a los oficiales intercambiando miradas, sus expresiones endureciéndose, y entonces se dio cuenta no solo estaban respondiendo a una simple queja por ruido, esta no era una visita de rutina, algo estaba sucediendo. La interacción se sintió cargada, tensa, y por la primera vez que Melissa empezó a dudar si esto se resolvería de la manera que había planeado. Unos minutos después uno de los oficiales sacó un cuaderno y empezó a escribir algo. Christie hizo un gesto hacia su casa y el oficial asintió haciendo una nota. Hubo un cambio en la forma en que los oficiales le hablaban, ahora un cierto nivel de precaución en sus palabras. El otro oficial se quedó ligeramente atrás observando The Exchange atentamente, pero sin intervenir. Los pensamientos de Melissa estaban acelerados. ¿Por qué no estaban haciendo algo? ¿Por qué no estaban arrestando a Christie o sus invitados como había imaginado? ¿Por qué Christie no parecía preocupada? Los oficiales parecían estar escuchándola, incluso participando en una conversación que Melissa no podía oír. Sintió un gesto de frustración formarse en su estómago. Había tomado medidas, los había llamado por una razón, pero todo se estaba moviendo tan lento, tan deliberadamente, no estaba sucediendo tan rápido como quería. La sensación de control que había esperado se le estaba escapando de los dedos. Los oficiales parecieron llegar a algún tipo de entendimiento con Christie antes de que se dieran la vuelta para irse. Les hizo un gesto con la mano con una última palabra, y asintieron en respuesta mientras el coche de policía se alejaba. El corazón de Melissa se hundió. La resolución, ella había anticipado que no la encontrarían por ningún lado. Christie, por otro lado, se paró frente a su casa mirando directamente a la ventana de Melissa. Melissa dio un paso atrás rápidamente, su corazón se aceleró, se sintió como si Christie la hubiera visto, como si supiera exactamente dónde estaba parada Melissa mirando, juzgando. Su mente le gritaba que evitara el contacto visual, pero la tensión en el aire hizo imposible apartar la mirada por un momento. Melissa no estaba segura si Christie la estaba mirando o si solo estaba mirando en dirección a la ventana sin rostro, como si fuera solo otro día, pero la persistente sensación de incomodidad permaneció. Melissa no podía deshacerse de la sensación de que acababa de cometer un error que ya había comenzado a afectar a Ravel de maneras que no podía predecir. El resto del día pasó lentamente, pero la ansiedad no desapareció, en todo caso, solo se intensificó. Melissa intentó distraerse con las tareas domésticas habituales, pero el molesto pensamiento de Christie parada frente a su casa con esa sonrisa conocida se quedó con ella. Había esperado que la policía se encargara de las cosas. Había esperado que el desafío de Christie fuera reprimido en su lugar. La resolución de Christie parecía haberse fortalecido, y ahora que el sol comenzaba a ponerse y el vecindario se calmaba, Melissa sintió una pensara de ellos. Parecían libres de una manera que Melissa no podía entender, y ese era el problema. Christie no era solo diferente, no era solo una nueva vecina en una casa desconocida. Christie estaba alterando el orden de las cosas, y eso no podía permitirse que continuara. Los pensamientos de Melissa comenzaron a volverse más oscuros. No podía soportar la forma en que Christie la hacía sentir esa sensación de inquietud que crecía no en su estómago. Tenía que hacer algo al respecto, tenía que proteger a su familia, su hogar, su forma de vida. Y entonces, mientras estaba sentada en la mesa de su cocina una tarde, sus dedos temblaban mientras levantaba el teléfono. Melissa supo que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Los días que siguieron a la llegada de Christie estuvieron marcados por un cambio inquietante en el aire para Melissa. La atmósfera alrededor de su casa pareció cambiar de la noche a la mañana. No eran solo las fiestas o los invitados poco convencionales lo que la preocupaba. Era la sensación de que algo estaba carcomiendo lentamente la previsibilidad de su vida. Sus vecinos siempre habían sido tan comunes. Nada en ellos destacaba. Nadie la hacía cuestionar las suposiciones fáciles sobre las que había construido su vida. Pero ahora, cada vez que miraba la casa de Christie, sentía una sensación de inquietud asentarse en su pecho. Melissa apenas podía concentrarse durante su rutina matutina. El zumbido alguna vez reconfortante de las tareas domésticas, el tintineo de los platos, el crujido de los papeles, el suave zumbido de la lavadora habían perdido su calidez. Cada vez que doblaba la ropa o ordenaba la cocina, su mente estaba en otra parte dando vueltas en círculos. Se encontró mirando por la ventana más a menudo que no, observando la casa de Christie. Ya no era solo curiosidad, había una sensación persistente de que algo debía hacerse. No pasó mucho tiempo antes de que notara a los extraños que aparecían en la puerta de Christie a todas horas, gente con ojos desorbitados, manos que gesticulaban demasiado, voces que llegaban demasiado lejos. Melissa no podía entender sus conversaciones, pero no necesitaba hacerlo. Había algo en la energía de esas interacciones que gritaba problemas, algo en la forma en que se movían por el espacio, la forma en que ocupaban el vecindario sin disculparse la hacía sentir como una intrusa en su propia vida.
No sabía quiénes eran o de qué estaban hablando, pero estaba segura de una cosa: no eran como ella, y eso sobre todo era lo que más la molestaba. No encajaban en las categorías ordenadas que había pasado años organizando en su mente, eran demasiado ruidosos, demasiado atrevidos, demasiado diferentes. La sensación en el pecho de Melissa se endurecía en algo más tangible. Ansiedad cada vez que veía a un grupo de personas riendo y hablando afuera de la casa de Kriste, sentía una opresión en el estómago. Como si el mundo a su alrededor estuviera cambiando lo suficiente para hacerla sentir incómoda. No les importaban las reglas que gobernaban el resto del vecindario, ni siquiera parecían preocuparse por ella. Actuaban como si tuvieran derecho a este espacio, como si el vecindario siempre hubiera estado allí, pertenecía a gente como ellos. El pequeño pueblo donde Melissa había vivido toda su vida siempre había sido uno de seguridad predecible. Su padre había trabajado como abogado, su madre como enfermera, y juntos habían construido una vida estable y predecible. Ella había seguido ese camino, se casó con Mark, un abogado como su padre, y se instaló en una vida donde todo tenía su lugar. Cuando miraba a su alrededor solo veía lo que quería ver, sabía a quién pertenecía y quién no, sabía en quién podía confiar y en quién no. Christine no encajaba, ella no pertenecía, y sus amigos, quienesquiera que fueran, no eran personas con las que Melissa quisiera asociarse. Cuanto más los observaba, más se convencía de que había algo peligroso en ellos, algo que podría alterar todo lo que había trabajado tan duro para construir. Los pensamientos de Melissa comenzaron a girar en espiral, y fue en los momentos tranquilos de su día que la paranoia realmente echó raíces. No era solo el ruido, no era solo la gente, era la forma en que Kriste se comportaba, la forma en que caminaba con la cabeza en alto, como si tuviera todo el derecho de estar allí, como si estuviera por encima de todo. ¿Y por qué no debería estarlo? La ira que Melissa sentía era irracional, pero estaba allí de todos modos. Era el tipo de ira que venía del miedo, el tipo de ira que salía a la superficie cuando el cómodo orden de las cosas se veía amenazado. Para cuando Melissa se encontró parada frente a la ventana de su cocina mirando el caos que se desarrollaba al lado, sus pensamientos ya no eran suyos. Estaban impulsados por una innegable sensación creciente de inquietud. Podía sentir que lentamente se obsesionaba. Ya no era suficiente con simplemente mirar, más necesitaba actuar. Comenzó a encontrar formas de justificar su creciente frustración. El ruido era demasiado, se dijo a sí misma, las caras desconocidas eran demasiado. Encendería la radio por las mañanas esperando que el parloteo constante de las noticias ahogaría el recuerdo de la audaz presencia de Kriste, pero nunca funcionaba. Las noticias eran solo ruido de fondo. Lo único que dominaba sus pensamientos ahora era Kriste y la vida que había insertado tan casualmente en el mundo de Melissa. La tensión llegó a un punto de ebullición una tarde cuando, mientras recogía a los niños de la escuela, Melissa pasó por la casa de Kriste y notó a un grupo de personas paradas frente a ella gritando. Agitaban los brazos discutiendo entre sí, y la intensidad de su conversación envió una onda de incomodidad por su columna vertebral. Melissa redujo la velocidad del auto, observándolos con los ojos entrecerrados. Su agarre en el volante se apretó mientras su pulso se aceleraba por primera vez. Consideró la posibilidad de que Kriste y sus invitados no fueran solo excéntricos o políticamente activos. No, era peor que eso. Eran peligrosos. Kriste era peligrosa. No bastaba con que fuera ruidosa. Andy. No, ella era una amenaza. Tenían que detenerla. Melissa no podía dejar que perturbara la seguridad de este vecindario. Condujo a casa rápidamente. Su mente corría. Sus pensamientos se nublaron con una mezcla. Sensación de pavor asentada en lo profundo de sus huesos. El peso de lo que había hecho, la decisión de llamar a la policía, la estaba presionando más de lo que esperaba. Había llamado a las autoridades. Había tratado de recuperar su paz, pero ahora sentía que algo más estaba en juego. La presencia de Kriste, su audacia, su negativa a ser íntima con ella. Era como si nada de lo que Melissa hiciera pudiera cambiar el curso de lo que estaba sucediendo. El timbre sonó y Melissa casi salta de su piel. Rápidamente se recompuso antes de ir a responder, solo para encontrar una carta. Se deslizó bajo su puerta, no había nadie afuera, el sobre no tenía remitente, solo una nota escrita en negrita y letra inclinada: tu acción no pase desapercibida, aquí no tienes el control. El estómago de Melissa se retorció en nudos, las palabras crípticas y escalofriantes se sintieron como un desafío directo. No pudo evitar sentir que esto era Kriste haciendo algún tipo de represalia por su intento de involucrar a la policía. Su mente corría mientras trataba de darle sentido al mensaje. ¿Era una advertencia, una declaración de guerra? Sintió una oleada de miedo y frustración subir dentro de su pecho. Su instinto le gritaba que actuara antes de que Kriste fuera demasiado lejos, pero por mucho que quisiera ignorarlo, no podía. El mensaje dejaba en claro que esto no había terminado. Kriste no iba a ser silenciada y Melissa había cruzado sin saberlo una línea que había puesto en movimiento algo mucho más oscuro. Era un sentimiento que Melissa no podía quitarse de encima. La pelea que había comenzado estaba lejos de terminar y no importaba cuánto intentara controlarla, ya no estaba a cargo de lo que vendría después. Los días que siguieron a la entrega de la críptica carta estaba impregnada de una corriente subyacente de tensión. La atmósfera en la casa se sentía diferente, más opresiva, como si algo estuviera esperando romperse.
Melissa había esperado que el mensaje se desvaneciera en el fondo, un pequeño intento de intimidación que podía descartar fácilmente, pero cuanto más pensaba en ello, más se hundía su significado. Christie había visto a través de ella, a través de su fachada de control y orden, y había dejado en claro que su poder no le sería arrebatado tan fácilmente. El vecindario, una vez tan tranquilo y predecible, ahora se sentía cargado de una energía inquietante. Melissa no podía caminar hasta el buzón sin mirar por encima del hombro, medio esperando ver a Christie mirándola desde el otro lado de la calle. La incertidumbre la carcomía cada vez que salía, incluso en el santuario de su hogar donde una vez había encontrado consuelo. Melissa se sentía observada como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. Sus interacciones con sus hijos comenzaron a sentirse tensas. Ben y Emily notaron que algo no estaba bien, aunque no entendían qué era. Las conversaciones casuales en la cena se volvieron más forzadas. Su alegre charla sobre la escuela y los amigos hacía poco para disipar la creciente sensación de malestar que se instaló en la casa. Mark, como siempre parecía demasiado consumido con su trabajo para notar el cambio. Melissa trató de mantener la apariencia de normalidad por su bien, pero se estaba volviendo cada vez más difícil mantener la actuación. El peso de su decisión, las consecuencias de lo que había puesto en marcha, parecían hacerse más pesadas con cada día que pasaba. Pensaba en Christie constantemente, ahora su rostro desafiante, su descarado desprecio por las reglas no escritas del vecindario enfurecía a Melissa. Pensar en eso, ¿cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía Christie a entrar en su mundo y ponerlo patas arriba como si no importara que todo por lo que Melissa había trabajado estaba en peligro? No era solo el ruido o la interrupción, era el hecho de que Christie le había quitado algo profundo y fundamental que controlaba el control de Melissa. Los pensamientos sobre Christie estaban llenos de ira, pero también de una profunda sensación de miedo. Cuanto más reflexionaba sobre la carta, más comprendía que no se trataba solo de un choque de estilos de vida o valores. Christie no era solo una vecina rebelde y ruidosa, era algo más peligroso e impredecible. Christie no jugaba con las mismas reglas, y para Melissa eso fue lo más inquietante de todo. Una tarde, cuando Melissa salía de su casa, vio a Christie parada junto a la entrada hablando con un hombre que Melissa nunca había visto antes. Era alto, de piel oscura y con una constitución fuerte que lo hacía parecer imponente incluso desde la distancia. El instinto inmediato de Melissa fue regresar a su casa para retirarse de la situación, pero algo la dejó paralizada. Se quedó parada en la puerta de entrada mirando al hombre que hablaba animadamente y Christie asentía escuchando atentamente. Melissa podía ver la forma en que fluía su conversación con facilidad entre ellos, la forma en que se movían al unísono como si compartieran algún tipo de entendimiento tácito. Había una familiaridad entre ellos que impactó a Melissa de una manera que no podía explicar. Algo sobre la forma en que Christie se paraba. Con él tan cómodo, tan confiado, casi como una reina en su propio dominio, hizo que la sangre corriera a su cabeza. El hombre notó que Melissa los miraba, le dio una rápida mirada en su dirección y sus ojos se encontraron brevemente con los de ella antes de volver su atención a Christie. Ese fugaz momento de contacto visual envió una sacudida de pánico a través de Melissa. ¿Por qué la estaba mirando así? ¿Era consciente de ella? ¿Sabía que ella estaba mirando? Rápidamente dio un paso atrás dentro de la puerta, se cerró detrás de ella con un suave clic, su corazón latía con fuerza en su pecho, su mente acelerada. La inquietud empeoró en los días que siguieron. Melissa comenzó a notar que más conocidos de Christie iban y venían. No eran solo su grupo habitual de amigos bulliciosos, estas personas eran diferentes, eran tranquilas y decididas. Sus ojos escaneaban constantemente la calle como si buscaran algo o alguien. La vista de su auto estacionado afuera de la casa de Christie con su ventana tintada y elegante cuerpo negro hizo que el estómago de Melissa se revolviera. No se sentía como el tipo de auto que esperarías que alguien condujera en un vecindario como este. Se sentía fuera del lugar, como una intrusión, pero no era solo la gente lo que la molestaba, era la forma en que Christie se comportaba ahora. No solo estaba organizando reuniones o discutiendo con sus invitados en el patio, estaba respondiendo de maneras que Melissa no podía ignorar. El desafío sutil se había convertido en una confrontación total. Melissa podía verlo en los ojos de Christie cuando sus caminos se cruzaron, una mirada de desafío como si estuviera desafiando a Melissa a hacer algo, cualquier cosa para tratar de detenerla. Se estaba volviendo claro que Christie ya no le tenía miedo. Melissa había cruzado una línea cuando llamó a la policía y Christie se había asegurado de hacerle pagar por ello. No lo había ignorado como Melissa había esperado. No, Christie estaba jugando un juego diferente, uno que Melissa no entendía y la aterrorizaba. La tensión alcanzó un punto de inflexión una noche, cuando Melissa recibió una llamada del presidente de la PTA. El tono de su voz era tenso, incierto y sus palabras estaban mezcladas con vacilación. Melissa, no sé cómo decir esto, pero parece que hay algún tipo de protesta sucediendo afuera de la casa de Christie. Hay gente reunida y bueno. Está inquietando a los vecinos. No es solo una pequeña reunión, Melissa, esto es algo más grande. El presidente de la PTA no tenía todos los detalles, pero estaba claro que las cosas estaban escalando. La mente de Melissa corría. ¿Era este el comienzo de algo más grande?
Kriste había estado organizando algo detrás de escena, o simplemente había atraído a una multitud. Fuera lo que fuera, estaba incomodando a la gente, y el vecindario estaba empezando a hablar. La sensación de malestar que había estado hirviendo durante semanas finalmente llegó a su punto de ebullición. Melissa ya no podía negarlo. Christie ya no era solo una molestia, era una amenaza, y si Melissa no actuaba rápidamente las cosas podrían salirse de control. Había cometido un error cuando llamó a la policía. Había subestimado a Christie, pensando que las autoridades tendrían el poder de ponerle fin. Pero ahora, mientras Melissa caminaba a través de su casa, al oír las voces apagadas de afuera, comprendió que Christie había tomado la delantera. A la mañana siguiente, Melissa se paró frente a la encimera de su cocina y miró por la ventana a la creciente multitud que se formaba fuera de la casa de Christie. Estaba sucediendo. El caos que había temido era real y se estaba desarrollando justo frente a ella, pero incluso mientras miraba, sintió una extraña sensación de incertidumbre que la invadía. ¿Había sido Christie realmente la que había iniciado esto, o todo había comenzado con ella? ¿Si había presionado demasiado a Christie? ¿Podría haberlo evitado? La pregunta quedó en el aire sin respuesta mientras Melissa miraba a la multitud. El mundo que había construido, la sensación de control que una vez había definido su vida, se le estaba escapando de las manos. Ya no había vuelta atrás. Melissa se despertó con una sensación de vacío en el estómago. Los eventos del día anterior se repitieron en su mente como una pesadilla que no podía quitarse de encima. La multitud que se había reunido fuera de la casa de Christie. La casa todavía estaba vívida en su memoria. Las voces elevadas, las posturas desafiantes, la forma en que la gente se movía con una especie de determinación imprudente que la fascinaba y la aterrorizaba a la vez. No estaban allí solo para protestar o hacer un punto, estaban allí porque Christie los había llamado, y Melissa no podía negar la inquietante verdad. Christie tenía poder, el tipo de poder que Melissa nunca había conocido, nunca había necesitado saber hasta ahora. Mark ya estaba abajo. Cuando ella se levantó de la cama estaba vestido para el trabajo, leyendo el periódico en la mesa de la cocina. Levantó la vista cuando ella entró dándole una sonrisa distraída. «Buenos días», dijo, su voz distante, sus ojos volviendo al artículo que estaba leyendo. Melissa murmuró una respuesta sirviéndose una taza de café. Podía sentir el peso de todo lo que había hecho presionándola, y luchó por mantener sus emociones bajo control. Había cruzado una línea cuando llamó a la policía y ahora sentía que todo estaba fuera de control. Necesitaba encontrar una manera de recuperar el equilibrio para recuperar el poder que Christie de alguna manera le había quitado. ¿Pero cómo? ¿Qué podía hacer ahora? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Ben y Emily entraron corriendo a la cocina con la mochila colgando de sus hombros. «Buenos días, mamá», Ben gritó agarrando una manzana del mostrador. «¿Nos llevarás a la escuela hoy?», preguntó Emily con los ojos muy abiertos y expectantes. Melissa forzó una sonrisa. «Por supuesto, cariño», respondió. Su voz sonaba más alegre de lo que se sentía. «Ve a buscar tus chaquetas». «Está bien». Vio cómo sus hijos se iban corriendo, y su sonrisa se desvaneció. No era su culpa, no sabían lo que estaba pasando, eran demasiado jóvenes para entender la confusión que se había apoderado de la vida de su madre. Ella siempre había hecho lo mejor que podía para protegerlos de cualquier cosa que pudiera perturbar su felicidad, y ahora sentía que estaba fallando. El pensamiento le trajo un dolor agudo al pecho, una sensación de impotencia que no podía quitarse. El camino a la escuela estaba tranquilo, la charla habitual reemplazada por el silencio tenso de Melissa. Seguía mirando por el espejo retrovisor, sus ojos escaneando el camino detrás de ella, medio esperando ver a uno de los conocidos de Christie siguiéndola. La paranoia que se había arraigado en su mente estaba creciendo, extendiéndose como un veneno que no podía controlar. Cuando dejó a los niños, los vio caminar hacia el edificio de la escuela, su risa haciendo eco en el aire fresco de la mañana. Una punzada de nostalgia la golpeó. Deseaba poder volver a una época en la que las cosas eran simples, cuando el mundo tenía sentido, y cuando ella no tenía que lidiar con la incertidumbre que ahora se cernía sobre su vida. Pero no había vuelta atrás. Había cruzado demasiadas líneas, cometido demasiados errores. Mientras conducía de regreso a casa, se encontró girando por una calle que normalmente no tomaba, una calle que la alejaba de su vecindario y la llevaba a una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Ni siquiera estaba segura de por qué iba por ese camino, pero algo filtrarse a través de las cortinas. La casa estaba en silencio. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en el pasillo. Caminó por las habitaciones silenciosas, sus pies descalzos pisando suavemente la alfombra. Sus pensamientos eran una maraña de miedo, arrepentimiento y algo más, algo que se sentía como esperanza. Las palabras de Christie habían tocado una fibra en ella, una fibra que no sabía que existía. Había pasado tanto tiempo tratando de proteger a su familia, tratando de protegerlos de cualquier cosa que pudiera perturbar sus vidas, que no se había detenido a considerar si sus acciones realmente estaban ayudando, realmente los estaba protegiendo, o solo estaba tratando de protegerse a sí misma. Su propio sentido de seguridad, su propio sentido de control. Melissa caminó hacia la puerta principal. Sus dedos rozando el frío metal del pomo de la puerta, respiró profundamente.
Luego abrió la puerta y salió. El aire de la mañana era fresco y puro. Una suave brisa agitaba las hojas de los árboles que bordeaban la calle. El vecindario todavía estaba dormido. La casa está oscura, las calles vacías. Por un momento Melissa se quedó allí tomándolo todo en silencio, la quietud, la sensación de que este era un momento de posibilidad. Miró al otro lado de la calle a la casa de Kriste. Estaba oscuro, las cortinas corridas, pero incluso desde aquí Melissa podía sentir la presencia de la mujer que había cambiado todo. Christie la había desafiado, la había empujado a ver el mundo de una manera diferente, y por eso Melissa sintió una extraña sensación de gratitud. No era un sentimiento fácil, estaba enredado con el resentimiento y el miedo, pero estaba allí de todos modos. Melissa se dio la vuelta y bajó los escalones. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba la calle. No tenía un plan, no sabía qué iba a decir, pero sabía que necesitaba hablar con Christie, necesitaba tratar de arreglar las cosas. Llamó a la puerta, el sonido resonó en el aire quieto de la mañana. Por un largo momento no hubo respuesta y Melissa empezó a preguntarse si Christie estaba siquiera en casa, pero entonces oyó pasos y la puerta se abrió. Christie se quedó allí, sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando vio a Melissa. Estaba vestida con una bata, su cabello recogido en un moño suelto, su expresión era GED. Melissa, dijo con voz cautelosa, ¿qué estás haciendo aquí? Melissa tragó saliva, su boca repentinamente seca. No esperaba que esto fuera fácil, pero ahora que estaba parada aquí cara a cara con Christie, las palabras parecieron atascarse en su garganta. Quería hablar, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Christie levantó una ceja, cruzó los brazos sobre su pecho, habló, repitió su tono escéptico, sobre lo que Melissa respiró profundamente. Sus manos temblaban ligeramente por todo lo que dijo, sobre lo que hice, sobre por qué lo hice y sobre cómo me equivoqué. Por un momento Christie solo la miró, sus ojos buscando el rostro de Melissa. El silencio se extendió entre ellas, pesado y tenso, y Melissa sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía qué había esperado, que Christie simplemente la perdonara, que de alguna manera podrían superar todo lo que había sucedido, pero ahora sabía que no era eso. Christie suspiró dando un paso atrás, y abriendo más la puerta entredijo su voz más suave. Ahora Melissa vaciló, y luego entró. La casa estaba cálida, el aire estaba lleno del aroma del café. Christie la llevó a la sala de estar haciéndole un gesto para que se sentara en el sofá. Melissa se hundió sus manos entrelazadas firmemente en su regazo, sus ojos recorriendo la habitación. Era la primera vez que había estado dentro de la casa de Christie, y le sorprendió lo diferente que era de la suya. Estaba llena de libros con arte, con colores que parecían latir con energía. Estaba viva de una manera que la casa de Melissa nunca lo había estado. Christie se sentó frente a ella, su expresión cautelosa, pero no hostil. Miró a Melissa esperando. Melissa respiró profundamente tratando de calmar sus nervios. Llamé a la policía porque tenía miedo, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Tenía miedo de ti, de lo que representabas. Pensé que eras una amenaza para mi familia, para mi forma de vida, y estaba equivocada. Christie no dijo nada, sus ojos todavía fijos en la cara de Melissa. Melissa tragó saliva fuerte. Pensé que estaba protegiendo a mi familia, continuó, pero ahora veo que solo estaba tratando de protegerme. Tenía miedo de perder el control, de que las cosas cambiaran, y descargué ese miedo en ti. La expresión de Christie se suavizó un poco. Asintió. Tenías miedo, dijo su voz tranquila. Lo entiendo, pero necesitas entender algo, Melissa. No soy tu enemiga, no estoy aquí para lastimarte a ti ni a tu familia. Estoy aquí porque creo en algo, porque quiero mejorar las cosas para todos. Melissa sintió que se le formaba un nudo en la garganta, lágrimas pinchan de las esquinas de sus ojos. Sé que, dijo, su voz se quebró. Ahora lo sé y siento mucho lo que hice. Dejé que mi miedo se apoderara de mí y te lastimé. Nos lastimé a todos. Por un largo momento hubo silencio. Melissa podía sentir el peso de sus palabras colgando en el aire, la vulnerabilidad de lo que acababa de admitir. Bajó la mirada a sus manos, su visión borrosa por las lágrimas. Christie extendió la mano sobre la mesa, su mano descansando sobre la de Melissa. El gesto fue pequeño, pero fue suficiente para hacer que Melissa levantara la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Christie. Aprecio eso, Melissa. Christie, dijo su voz suave, sé que cuesta mucho admitir cuando te equivocas y estoy dispuesta a seguir adelante si es así. Melissa asintió, su corazón se hinchó con una mezcla de alivio y gratitud. Había esperado enojo, esperaba rechazo, pero en cambio Christie le estaba ofreciendo algo que no esperaba. Perdón. Hablaron durante horas. Su conversación pasó de los eventos de las últimas semanas a sus esperanzas para el futuro. Christie habló sobre su trabajo, sobre la comunidad que estaba tratando de construir, sobre los cambios que quería ver en su vecindario, y por primera vez Melissa escuchó, realmente escuchó. Dejó ir su miedo, su necesidad de control, y se permitió ver el mundo a través de los ojos de Christie. Cuando Melissa salió de la casa de Christie, el sol había salido por completo, arrojando un cálido resplandor. La obligaba a seguir conduciendo. Las casas aquí eran más pequeñas, más deterioradas, sus jardines desatendidos, sus vallas oxidadas y rotas. Era un marcado contraste con las calles prístinas a las que estaba acostumbrada, y la vista la hizo sentir aún más fuera de lugar. Melissa estacionó su auto en la acera, sus manos agarrando el volante mientras miraba los alrededores desconocidos. La gente aquí era diferente, se movían con una especie de propósito que le parecía extraño, sus expresiones duras, sus ojos enfocados. No había pretensiones aquí, ningún intento de crear una fachada de perfección, era crudo y real. Y la asustó por un momento.
Se preguntó si Kriste alguna vez había vivido en un lugar como este, si el fuego en sus ojos, el desafío en su voz, había nacido en un vecindario como este, un vecindario donde las personas tenían que luchar por lo que tenían, donde no se les daba el lujo de la comodidad o la complacencia. El pensamiento hizo que Melissa se sintiera incómoda y rápidamente lo descartó. No quería entender a Christie, no quería verla como nada más que una amenaza. Condujo de regreso a casa con la mente pesada con pensamientos conflictivos. La imagen de Kriste parada frente a su casa rodeada de personas que creían en ella no abandonaba su mente. Christie tenía algo que Melissa no tenía, un propósito, una causa que le daba fuerza, y eso era lo que la hacía peligrosa. No era solo su desafío o su desprecio por las reglas, era su convicción, la creencia de que estaba luchando por algo más grande que ella misma. En casa, Melissa intentó para distraerse limpiando la casa. Frotó las encimeras de la cocina, aspiró la sala de estar, quitó el polvo de las estanterías, pero por mucho que limpiara, la sensación de inquietud no desaparecía. Era como una mancha que no podía quitar, un recordatorio de que su vida ya no era la imagen perfecta que alguna vez había creído que era. Se encontró parada frente a la ventana mirando la casa de Kriste. La multitud del día anterior se había dispersado, pero el recuerdo de su presencia persistía. La tensión entre ellos había llegado a un punto de quiebre y Melissa sabía que algo tenía que ceder. No podía seguir viviendo así, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Sonó el timbre y el corazón de Melissa dio un vuelco. Caminó hacia la puerta, sus manos temblaban cuando alcanzó el picaporte. Cuando la abrió, encontró a Christie parada en el umbral de su puerta. Sus ojos eran fríos y calculadores. Melissa, Kriste dijo, su voz era tranquila pero estaba mezclada con un trasfondo de desafío. Tenemos que hablar. Melissa sintió que se le cerraba la garganta, su mente acelerada, quería cerrarle la puerta en la cara a Kriste para dejarla afuera. Y fingir que no estaba allí, pero sabía que eso no resolvería nada. Kriste no se iba a ir, ella lo había dejado claro. ¿Qué quieres?, preguntó Melissa, su voz apenas un susurro. Christie se acercó, su mirada nunca vaciló. Sé lo que hiciste, dijo, sé que llamaste a la policía, y sé por qué lo hiciste. El corazón de Melissa latía con fuerza en su pecho, se sentía expuesta, vulnerable, como si Kriste pudiera ver a través de ella. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Crees que estás protegiendo a tu familia, no es así?, continuó Christie, su voz se suavizó casi como si sintiera lástima por Melissa. Crees que al tratar de deshacerte de mí los estás manteniendo a salvo, pero te equivocas. La cara de Melissa se sonrojó de ira. No sabes nada de mí, ella espetó, no sabes lo que es vivir aquí, tener todo, por lo que has trabajado, amenazado por alguien como tú. Christie levantó una ceja, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Alguien como yo, ella repitió, su tono burlón. ¿Te refieres a alguien que no encaja en tu pequeño mundo perfecto? Las manos de Melissa se apretaron en puños hacia ella lados. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo con la voz quebrada. Kriste negó con la cabeza. Eso no va a pasar, Melissa, las cosas están cambiando, te guste o no, y vas a tener que decidir si vas a ser parte de ese cambio o si vas a seguir luchando contra ello. Melissa sintió que se le formaba un nudo en la garganta, su visión se nubló por las lágrimas. Quería gritarle a Christie para decirle que estaba equivocada, que no tenía derecho a venir aquí y perturbar su vida, pero en el fondo una parte de ella sabía que Christie tenía razón. Las cosas estaban cambiando, y no había nada que Melissa pudiera hacer para detenerlo. Christie se giró para irse, deteniéndose al pie de las escaleras. Piénsalo, Melissa, dijo, su voz se escuchó por el patio. Piensa en lo que realmente quieres y lo que estás dispuesta a hacer para entiéndelo. Melissa la vio alejarse con el corazón pesado, con una mezcla de ira, miedo y algo más, algo que no podía nombrar. Era un sentimiento que la asustaba más que cualquier otra cosa, una sensación de inevitabilidad que hizo que su pecho se apretara. Cerró la puerta apoyándose en ella mientras trataba de recuperar el aliento. Había pensado que llamando a la policía podría tomar el control de la situación, pero ahora, de pie en el vacío silencio de su casa, se dio cuenta de lo equivocada que había estado. Christie no era solo una molestia, era una fuerza que Melissa no podía ignorar, una fuerza que estaba cambiando todo lo que creía saber sobre sí misma y el mundo que la rodeaba. Por primera vez, Melissa sintió un destello de duda, duda sobre sus acciones, sobre sus creencias, sobre la vida que había construido, y esa duda era más aterradora que cualquier cosa que Christie pudiera hacer alguna vez. Melissa no durmió bien esa noche. Se quedó despierta en la oscuridad mirando el techo, las palabras de Christie resonando en su mente. La sensación de inevitabilidad era como una piedra en su pecho, presionando con un peso que no podía ignorar. Las cosas estaban cambiando y no había forma de detenerlo, pero por primera vez Melissa no estaba segura de si quería luchar más contra eso. Había pasado tanto tiempo aferrándose a la idea del control, la creencia de que si mantenía todo en su lugar, su vida seguiría siendo perfecta, pero esa ilusión se había roto y todo lo que quedaba era incertidumbre. Se levantó de la cama en las primeras horas de la mañana, los primeros indicios del amanecer comenzaban a
Sobre el vecindario caminó por la calle sus pasos sintiéndose más ligera, su corazón ya no estaba agobiado por el miedo y la ira que la habían agobiado durante tanto tiempo. Sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, que todavía habría desafíos por delante, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos, que estaba lista para ser parte del cambio del que Kriste había hablado. Melissa entró en su casa, el familiar aroma de café y tostadas, la saludó Mark, todavía estaba en la mesa de la cocina leyendo el periódico y levantó la vista cuando ella entró frunciendo el ceño. ¿Dónde has estado?, preguntó su voz llena de curiosidad. Melissa sonrió, una sensación de calma la invadió. Solo estaba hablando con Christy, dijo que teníamos mucho que discutir. Mark levantó una ceja, pero asintió con la cabeza, un dejo de confusión en sus ojos. Está bien, dijo volviendo a su periódico. Melissa caminó hacia la ventana de la cocina mirando hacia la calle. En la casa de Christy al otro lado del camino el vecindario estaba comenzando a despertar. Los sonidos de los autos y las voces que se filtraban por la ventana abierta era el mismo vecindario Odd que siempre había conocido, pero ahora se sentía diferente, lleno de posibilidades de esperanza. Se volvió hacia su familia, su corazón se hinchó con un sentido de propósito. No iba a ser fácil cambiar, nunca era, pero por primera vez Melissa se sintió lista, estaba lista para dejar ir su miedo, para abrazar lo desconocido, para ser parte de algo más grande que ella misma. Estaba lista para cambiar. El sol se estaba poniendo sobre el vecindario, proyectando largas sombras en la calle mientras el suave zumbido de la tarde se instalaba. Habían pasado semanas desde que Melissa había tenido esa conversación con Christy, semanas desde que había tomado la decisión de dejar de luchar, para dejar de intentar controlar todo a su alrededor. En The Quiet Moments reflexionó sobre cuánto había cambiado en ella y su vecindario y en sus relaciones. Estaba de pie junto a la ventana mirando la calle de abajo, el vecindario una vez familiar y reconfortante en su igualdad ahora se sentía diferente para ella. No había una nueva energía aquí, una que nunca había notado antes. Estaba en la risa de los niños que jugaban afuera, en la forma en que los vecinos se saludaban más abiertamente, y el cambio sutil pero significativo que había sucedió desde ese fatídico día cuando finalmente había enfrentado sus miedos al otro lado de la calle. La casa de Christy estaba iluminada cálidamente y Melissa podía verla a través de la ventana y a través de algunos papeles. Las dos mujeres habían estado pasando más tiempo juntas últimamente, trabajando en pequeños proyectos comunitarios que lentamente habían comenzado a tener un impacto. Ya no se trataba solo del vecindario, se trataba de cambiar la forma en que pensaban, interactuaban y veían el mundo. La tensión que una vez había definido sus interacciones había desaparecido, reemplazada por una especie de camaradería cautelosa. Christy se había convertido en algo más que la otra, la fuente de la ansiedad de Melissa. Se había convertido en una compañera, alguien en quien Melissa podía confiar, y no era solo por lo que Christy había hecho por la comunidad, sino por la comprensión que había crecido entre ellas. Christy había visto algo en Melissa que ni siquiera sabía. ¿Estaba allí la voluntad de aprender a cambiar para abrir su corazón a algo nuevo como Melissa? Miró a su vecina desde el otro lado de la calle, sintió una sensación de gratitud, un profundo aprecio por la mujer que no solo había ayudado a transformar el vecindario, sino que también la había ayudado a transformarse a sí misma. El timbre sonó y la sacó de sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró a Mark parado al otro lado sosteniendo una bolsa de comestibles. Sus ojos se suavizaron cuando la vio parada allí, sumida en sus pensamientos. «Oye», dijo suavemente, «¿estás bien?». Melissa sonrió. «Sí, solo estaba pensando en todo». Levantó una ceja. «¿Qué tienes en mente?». «Solo estaba pensando en cuánto han cambiado las cosas», dijo con voz pensativa. «¿Cuánto he cambiado?». Mark la miró por un momento y luego asintió. «Puedo ver que has estado diferente últimamente». Se hizo a un lado para dejarla entrar y mientras él entraba a la cocina, ella lo siguió sintiendo el peso familiar de sus emociones a sentarse. Todavía tenía momentos de duda. Todavía sentía ese viejo miedo arrastrándose por los bordes de su mente, pero esos momentos eran menos ahora. Había aprendido a enfrentarlos, a desafiarlos. «Incluso sabes», dijo mientras comenzaba a desempacar los comestibles. «Creo que Christy realmente está en algo. No solo está mejorando el vecindario. También está haciéndome mejorar también». Mark rió suavemente, suena como si estuviera teniendo un impacto más grande que solo en el vecindario. Melissa sonrió, aunque había un rastro de tristeza en su expresión. Tenía tanto miedo de ella al principio, tanto miedo de lo que representaba, pero ahora la veo por quien realmente es y creo que ese es el primer paso, darme cuenta de que el cambio no siempre es algo a lo que temer, es algo a lo que abrazar. Mark asintió, su expresión suavizándose. «Me alegro de que hayas llegado a esa conclusión. Me he notado una diferencia en ti y creo que tienes razón, el cambio da miedo, pero no tiene por qué ser algo malo, puede traer crecimiento para todos nosotros». El corazón de Melissa se hinchó ante sus palabras. Había tanto que no había podido ver antes: el miedo, la ira, la necesidad de controlarlo todo le habían impedido ver el panorama general, pero ahora con todo el peso levantándose podía respirar mejor, podía ver la belleza y
Las imperfecciones, el crecimiento que venía de abrazar lo desconocido. Más tarde esa noche, recibió un mensaje de Christie. Era una invitación a una reunión del vecindario, una que habían organizado juntos, una cena compartida en el parque para recaudar dinero para una causa local. Era exactamente el tipo de evento que una vez había hecho que Melissa se sintiera incómoda. Pero ahora sentía una sensación de anticipación. No solo estaba asistiendo, estaba ayudando a crear algo, era parte de algo más grande que ella misma, y eso se sintió bien cuando salió para dirigirse al parque. Melissa miró el cielo, que ahora estaba pintado con los suaves rosas y naranjas del sol poniente. Era un nuevo comienzo no solo para ella sino para todos en el vecindario. Las cosas no eran perfectas, nunca lo serían, pero mientras caminaba hacia el parque, los sonidos de risas y música se hacían más fuertes en la distancia. Se dio cuenta de que eso no era lo que importaba. Lo que importaba era que lo estaban intentando juntos, estaban avanzando, y eso en sí mismo era suficiente. Si te gustó este video, suscríbete al canal para que no te pierdas nuevas historias. No olvides compartir este video con aquellos que crees que también deberían verlo. Tus suscripciones y publicaciones son importantes para nosotros. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.